Mi familia planeó un viaje de 20 personas a la casa del lago sin preguntarme. Así que cambié los códigos y los dejé fuera en la entrada. A las 7:42 de un miércoles por la noche, mi familia anunció que 20 personas pasarían el fin de semana largo en mi casa del lago. No preguntaron. Anunciaron. Estaba sentada en la encimera de mi cocina en Charlotte, todavía con mi credencial del hospital, todavía usando los calcetines de compresión que usaba para los turnos de noche de 12 horas, comiendo cereal de una taza porque estaba demasiado cansada para cocinar. Mi esposo, Ethan, estaba arriba tratando de dormir antes de su turno temprano. Mi teléfono vibró con el chat grupal de la familia. Papá, grandes noticias. El fin de semana en el lago Norman está confirmado. De viernes a lunes. Todos vienen. Luego otro mensaje. Papá, Abigail, asegúrate de que el refrigerador esté lleno. Muchas toallas. No seas difícil. Necesitamos que esto salga bien. Me quedé mirando la pantalla. Mi casa del lago. La que había comprado con horas extras. Feriados perdidos, turnos dobles, vacaciones canceladas y años de volver a casa demasiado agotada para hablar. El único lugar en mi vida donde nadie necesitaba nada de mí. El único lugar donde podía sentarme junto al agua y escuchar el silencio en lugar de las alarmas de los monitores, las luces de llamada y las demandas familiares. Mi padre acababa de convertirlo en un resort gratuito para 20 personas. Sin preguntarme. Mi madre añadió un emoji de corazón. Mi hermano Kevin escribió, finalmente. Pido el dormitorio principal. Mi hermana Jessica respondió, el telón de fondo perfecto para mi contenido de bienestar. Miré la palabra telón de fondo, luego la palabra toallas, y luego la frase que me había seguido toda mi vida, no seas difícil. Tomé mi teléfono y escribí una palabra. No. Mi nombre es Abigail Miller. Tengo 38 años y durante la mayor parte de mi vida adulta, mi familia trató mi éxito como un recurso compartido y mi agotamiento como una debilidad privada. Trabajaba como supervisora del turno de noche en un hospital en Charlotte. Eso significa que sabía cómo sonaban las emergencias reales. Las emergencias reales tenían códigos, caídas de presión arterial, familiares llorando en los pasillos, una enfermera pidiendo ayuda con un paciente que había dejado de respirar. Las emergencias reales no comenzaban con mi padre prometiendo mi propiedad a los parientes porque quería parecer generoso. Mi casa del lago no era enorme. No era un lujo en el sentido que los influencers usan esa palabra. Era una pequeña casa de 3 dormitorios cerca del lago Norman con un porche cerrado, un muelle que necesitaba reparaciones 2 veces al año y gabinetes de cocina que pinté yo misma durante 3 fines de semana porque no podía permitirme contratar a nadie. Para mi familia, era una casa de vacaciones. Para mí, era una prueba. La prueba de que mi vida me pertenecía. La prueba de que todos esos turnos extras se habían convertido en algo más que supervivencia. La prueba de que podía crear paz con mis propias manos. La compré después de 14 años de trabajo en el hospital. 14 años de perderme cumpleaños. 14 años de hacer horas extras cuando los demás se iban a casa. 14 años de decirme a mí misma que algún día tendría un lugar donde nadie pudiera asignarme un papel. Entonces mi familia se enteró. E instantáneamente, en sus mentes, la casa dejó de ser mía. Se convirtió en nuestra. No legalmente, peor, emocionalmente. El tipo de propiedad que la gente inventa cuando quiere los beneficios sin las facturas. Mi padre, Robert Davis, siempre había creído que mis logros eran evidencia de su crianza. Si obtenía un ascenso, decía que me había criado con dureza. Si compraba un coche, decía que me había enseñado disciplina. Si compraba una casa, decía que eso es lo que sucede cuando los padres invierten correctamente. Invertir. Era una de sus palabras favoritas. No decía criar. Decía invertir. Después de todo, invertimos en ti. Después de todos los sacrificios que hicimos, después de todo lo que pusimos en ti. Como si la infancia hubiera sido un contrato de préstamo que firmé con crayones. Mi madre, Susan, era más suave, pero la suavidad puede ser peligrosa cuando se usa para ocultar la cuchilla. Ella no exigía directamente. Suspiraba.
Se decepcionaba. Me decía que mi padre estaba dolido. Decía cosas como, significaría tanto para todos, y simplemente no entiendo por qué compartir es tan difícil para ti. Mi hermano Kevin tomaba porque asumía que alguien más lo arreglaría. Mi hermana Jessica tomaba porque podía convertir cualquier habitación en contenido y llamarlo conexión. Eran diferentes estilos de derecho adquirido. El mismo resultado. Mi paz se volvía disponible para cualquiera lo suficientemente audaz como para llamarlo familia. El primer verano después de comprar la casa del lago, invité a mis padres un fin de semana. 1. Para el lunes, mi padre había hecho una llave de repuesto. Para agosto, Kevin había tomado prestado un kayak y lo había roto contra un poste del muelle, luego dijo que ya estaba viejo. Para septiembre, Jessica había grabado un vídeo de ejercicios en mi habitación sin preguntar por qué la luz de la mañana era demasiado buena para no usarla. Debería haber cambiado las cerraduras entonces. En cambio, me dije a mí misma que estaban emocionados. Así es como mueren los límites. Renombramos la falta de respeto como emoción hasta que mencionar el daño se siente grosero. El incidente del 4 de julio fue cuando la casa dejó de sentirse segura. Había trabajado 4 noches seguidas y conduje hasta la casa del lago con la esperanza de dormir, nadar y no escuchar nada más que agua durante 48 horas. Cuando llegué, había 4 coches en la entrada. Kevin había traído amigos. Jessica estaba en el muelle grabándose a sí misma sirviendo agua con gas en un vaso como si fuera una práctica espiritual. Mi padre estaba en la parrilla. Mi madre dijo, ¿sorpresa? No fue una sorpresa. Fue una toma de control. Encontré toallas mojadas en mi cama, vino tinto en la alfombra del porche, una marca de quemadura en la encimera de la cocina por una sartén caliente que alguien había colocado directamente sobre la madera. Uno de los amigos de Kevin había abierto el armario de suministros cerrado porque necesitaba toallas de papel. La puerta de mi dormitorio había quedado abierta. Mi diario personal había sido movido. No lo leyeron, afirmaron. Solo movido. Me paré en el pasillo sosteniendo el diario y sentí que algo dentro de mí se silenciaba. Mi padre dijo, «Estás poniendo una cara rara». Dije, «¿Por qué hay gente en mi casa?» Él se rió. Es una casa del lago. La gente se reúne. Mi casa del lago. Su expresión cambió. No culpa. Irritación. No empieces con eso. Eso era la propiedad, el consentimiento, la idea de que una hija pudiera tener algo que su padre no gestionara automáticamente. Me fui ese fin de semana temprano y lloré en mi coche en una gasolinera a las afueras de Mooresville. Luego volví al trabajo porque los horarios del hospital no se pausan por violaciones familiares. Después de julio, establecí reglas verbales. No visitas sin preguntar. No invitados durante la noche a menos que yo los aprobara. No usar mi dormitorio. No grabar dentro de la casa. No tomar equipos. No copiar llaves de repuesto. Mi padre llamó a las reglas excesivas. Mi madre las llamó hirientes. Kevin las llamó dramáticas. Jessica las llamó energía negativa. Ethan, mi esposo, dijo, van a ignorar reglas que no tienen una cerradura detrás. Tenía razón. Ethan generalmente la tenía sobre mi familia. No los odiaba. Simplemente no confundía su comportamiento con amor. Cuando le dije, tal vez deberíamos darles una oportunidad más, preguntó, ¿cuántas oportunidades tiene una persona antes de que el daño cuente? Odiaba esa pregunta. No porque fuera cruel, sino porque era exacta. Para cuando apareció el chat grupal sobre el fin de semana de 3 días en el lago Norman, la respuesta había quedado clara. No habían malinterpretado mis límites. Los habían estado tratando como obstáculos temporales. El hilo de mensajes continuó después de que escribí, no. Papá, no empieces. Mamá, cariño, todos ya hicieron planes. Kevin, demasiado tarde. La gente se tomó tiempo libre. Jessica, ya publiqué un adelanto. Papá, esto es exactamente a lo que me refiero. Siempre haces las cosas más difíciles de lo que necesitan ser. Leí los mensajes lentamente.
Todos ya hicieron planes. La gente se tomó tiempo libre. Ya publiqué. Habían construido un fin de semana entero sobre la suposición de que mi consentimiento llegaría eventualmente porque la presión generalmente funcionaba. Esta vez no. Escribí, nadie tiene permiso para usar mi casa. No vengan. Luego silencié el chat, no porque estuviera tranquila, sino porque mis manos temblaban demasiado para escribir sin decir cosas que luego necesitaría que un abogado explicara. A la mañana siguiente, mi padre llamó 7 veces antes de las 9. Respondí en la octava porque estaba entre reuniones en el hospital y lo suficientemente cansada como para creer que la conversación podría ser corta. Abigail, dijo, ¿qué te pasa? Buenos días a ti también. Entré en un almacén vacío. Nadie va a usar la casa del lago este fin de semana. Me estás avergonzando. Ahí estaba. ¿Entiendes que la gente ha hecho arreglos porque les dijiste que podían usar mi propiedad sin preguntarme? Su voz bajó. ¿Cuándo te volviste tan egoísta? Miré los estantes de gasas y tubos intravenosos. Me volví egoísta cuando empecé a querer que el permiso importara. No uses lenguaje de terapia conmigo. Es lenguaje de propiedad. Se rió con dureza. Después de todo lo que tu madre y yo invertimos en ti, así es como nos pagas. Invertimos. Ahí estaba. La palabra que hacía que la crianza sonara como una hipoteca. No compraste mi casa del lago. Te criamos. Eso no convierte mi casa en un tiempo compartido. Silencio. Luego dijo, te arrepentirás de hacer que tu familia espere en una puerta cerrada. Debería haber escuchado la advertencia. En cambio, escuché la suposición. Todavía planeaban venir. Después de colgar, llamé a Ethan. Respondió de inmediato. Todavía vienen, dije. Me lo imaginaba. Dije, no importó. Importará, dijo, cuando un no se convierta en una puerta. Esa tarde, hice lo que debería haber hecho meses antes. Abrí la aplicación de la cerradura inteligente y borré todos los códigos excepto el mío y el de Ethan. El código de mi padre, borrado. El cumpleaños de mi madre, borrado. El antiguo código de emergencia, borrado. El código de Kevin del fin de semana que dijo que necesitaba para recoger una nevera, borrado. El código de Jessica, que juró que no tenía pero que de alguna manera usó 2 veces, borrado. Luego cambié el código maestro. No a un cumpleaños, no a algo adivinable. Un número aleatorio guardado en mi gestor de contraseñas. A continuación, llamé a la oficina de la comunidad del lago Norman. La administradora, la señora Anderson, fue educada pero no se sorprendió. Le expliqué que ningún pariente o invitado tenía permiso para entrar en mi propiedad ese fin de semana. Me pidió nombres. Envié una lista, Robert y Susan Davis, Kevin Davis, Jessica Clark, Michael Clark, todos los invitados asociados. Sin pases de visitante. Sin entrada por la puerta. Sin excepciones. Solo Abigail Miller y Ethan Ward. La señora Anderson dijo, ¿le gustaría que añadiéramos una solicitud de patrulla extra? Sí. ¿Alguna preocupación de que puedan intentar entrar de todos modos? Pensé en la voz de mi padre. Te arrepentirás de hacer que tu familia espere en una puerta cerrada. Sí. Hizo una pausa y luego dijo, documentaremos todo. Esa frase se sintió mejor que la simpatía. La documentación es simpatía con columna vertebral. Ethan instaló 2 cámaras de movimiento adicionales esa noche, una frente a la entrada y otra frente al muelle. No dijo, te lo dije. Esa es una de las razones por las que me casé con él. Simplemente apretó los tornillos y dijo, a veces la paz necesita hardware. El viernes por la mañana, conduje a la casa del lago después de mi turno. No había dormido. Eso hacía que todo pareciera irreal. El amanecer era pálido sobre la carretera. El lago estaba en calma cuando llegué, plateado bajo una fina niebla. Por un momento, me paré en el porche y recordé por qué había comprado el lugar.
No para excluir a la gente, sino para encontrarme a mí misma. Hay una diferencia. La exclusión se trata de castigar a otros. Un límite se trata de proteger lo que no puede sobrevivir a la invasión constante. Dentro, revisé las ventanas. Cerradas. Las puertas, cerradas. La despensa, normal. El dormitorio, mío. Sin toallas mojadas. Sin voces. Nadie grabando un entrenamiento junto a mi cama. Solo el crujido silencioso de la casa asentándose a mi alrededor como un animal cansado. Dormí durante 2 horas. A las 10:36, mi teléfono sonó. ¿Portería? Respondí, sentándome derecha en la cama, con el corazón ya acelerado. Habla la seguridad de la que vio. Tenemos varios vehículos en la entrada que afirman ser su familia y tener permiso para el fin de semana. A través del teléfono, podía escuchar a mi padre gritando de fondo. Cerré los ojos. No tienen permiso. El guardia dijo, entendido. Tenemos su restricción por escrito. La voz de mi padre se hizo más fuerte. Luego mi teléfono vibró con su llamada. La ignoré. El guardia preguntó, ¿le gustaría hablar con ellos? Dije, no. Esa palabra se sintió como una cerradura haciendo clic en su lugar. Había 20 personas en la entrada. Lo sé porque Kevin me envió una foto, como si los números pudieran convertirse en un arma. 3 camionetas, una minivan, neveras visibles a través de las ventanas, sillas de playa atadas a un portaequipajes, niños en los asientos traseros, Jessica con gafas de sol y una expresión destinada a las cámaras. Mi madre de pie cerca de la puerta del pasajero, con una mano presionada contra su pecho como si fuera la parte perjudicada. Mi padre llamó de nuevo, y luego envió un mensaje de voz. Lo reproduje una vez. Abigail, me estás humillando delante de todos. Dile a este guardia que abra la puerta ahora mismo. Humillándome a mí. No debería haber preguntado. No siento haber forzado esto. No cometimos un error. Humillándome a mí. Escribí, no tienes permiso para entrar en mi comunidad ni en mi casa. Respondió, esto es familia. Escribí, esto es propiedad privada. Llamó de nuevo. Esta vez respondí. Su voz explotó a través del teléfono. Abre la puerta. No. Nos estás haciendo esperar aquí como criminales. Llegaron sin permiso después de que se les dijera que no vinieran. Mi madre se puso al teléfono. Cariño, los niños están molestos. Trajiste niños a una casa a la que no tenías permiso para entrar. Esa es una forma cruel de decirlo. Es una forma precisa de decirlo. Empezó a llorar. La antigua yo se habría ablandado. La nueva yo miró por la ventana de mi dormitorio hacia el lago y no dijo nada. Una puerta cerrada es honesta. No le importan las lágrimas, las historias familiares o quien cree que merece el dormitorio principal. Mi hermano Kevin me envió un mensaje de texto a continuación. ¿De verdad vas a hacer que busquemos un hotel? Respondí. Sí. Escribió, siempre actúas como si fueras mejor que nosotros porque tienes dinero. Me quedé mirando esa palabra, dinero, como si la casa del lago hubiera caído del cielo. Como si cada turno de noche, cada feriado perdido y cada hora extra hubiera sido suerte. Kevin había roto mi kayak y nunca pagó por él. Había pedido dinero prestado 2 veces y calificó el pago como un mal momento. Se había presentado en la casa del lago con amigos, usó mi parrilla, bebió mi cerveza y dejó bolsas de basura para que yo las sacara, pero yo era la que actuaba con derecho. Respondí, actúo como si fuera la dueña de la casa porque lo soy. No respondió. Jessica envió un mensaje más largo. No puedo creer que estés arruinando los recuerdos familiares por problemas de control. Además, ya anuncié el fin de semana en el lago a mis seguidores, así que esto es increíblemente vergonzoso. Me reí por primera vez en toda la mañana. Me reí, no porque fuera divertido, sino porque lo absurdo finalmente se había vuelto demasiado grande para sostenerlo cortésmente. Escribí, entonces haz contenido sobre el consentimiento.
Envió una sarta de emojis enojados. Dejé el teléfono. Afuera, el lago permanecía en calma. Eso se sintió importante. Su tormenta podía llegar a la puerta. No podía entrar. La seguridad lo rechazó después de 43 minutos. Vi la grabación de la cámara de la entrada más tarde. Mi padre caminando de un lado a otro, mi madre llorando, Kevin discutiendo con un guardia. Jessica filmando hasta que el guardia le dijo que no estaba permitido grabar en la entrada. Los niños parecían confundidos porque los adultos habían hecho promesas con la propiedad de otra persona. Finalmente, los coches dieron la vuelta. Se quedaron en un hotel a 25 minutos, uno barato al principio, según las quejas de Kevin. Luego uno mejor después de que Jessica dijera que la iluminación era terrible. Compraron sus propios comestibles, pagaron sus propias habitaciones, encontraron sus propias toallas. Un milagro. El mundo no se acabó. Mi padre envió un último mensaje esa tarde. Después de todo lo que invertimos en ti. Elegiste una casa por encima de tu familia. Lo leí en el porche con una taza de café enfriándose a mi lado. Luego respondí, no. Elegí el respeto por encima del acceso. No respondió. No ese día. El silencio después de la aplicación de la ley es diferente al silencio de antes. Antes, el silencio se siente como esperar un castigo. Después, el silencio puede convertirse en espacio. Durante años pensé que la paz significaba que todos estaban contentos conmigo. Ese fin de semana aprendí que la paz a veces significa que todos están enojados fuera de la puerta mientras tú estás a salvo dentro de tu propia vida. Ethan llegó el viernes por la noche con comida para llevar y una cara llena de preguntas cuidadosas. Me encontró sentada en el muelle con los pies en el agua. ¿Estás bien? Pensé en eso. No. Se sentó a mi lado. Orgullosa de ti misma. Esa pregunta me sorprendió. No un te sientes culpable. No un valió la pena. ¿Orgullosa? Miré el lago. Un poco. Bien. También con náuseas. ¿Tiene sentido? Mi madre lloró. A menudo lo hace cuando no obtiene acceso. Mi padre dijo que invirtieron en mí. La cara de Ethan se endureció. Eso no es criar. Eso es facturar. Lo miré. Así es como se sintió. Asintió. Comimos fideos tibios de recipientes de papel mientras el sol se ponía. Nadie llamó. Nadie abrió mi refrigerador. Nadie exigió el dormitorio principal. Nadie derramó vino en la alfombra del porche. En un momento, me levanté automáticamente para limpiar los recipientes, y luego me detuve. Ethan se dio cuenta. Me volví a sentar. Sonrió sin convertirlo en una lección. Ese fue el comienzo de la parte tranquila. La parte que nadie ve en los dramas familiares. Después de la confrontación, todavía tienes que desentrenar a tu cuerpo. Todavía tienes que aprender que el descanso no es un robo. Todavía tienes que sentarte en tu propia silla sin escuchar quién necesita que te muevas. Las consecuencias duraron semanas. Mi madre enviaba largos mensajes sobre la decepción. Mi padre enviaba cortos sobre la falta de respeto. Kevin no envió ninguno porque los hoteles aparentemente habían agotado su energía moral. Jessica publicó citas vagas sobre personas que muestran sus verdaderos colores cuando tienen un poco de éxito. No respondí. No de inmediato. En cambio, escribí un mensaje familiar claro. Soy la dueña de la casa del lago. No es una propiedad familiar compartida. Nadie puede planificar visitas, invitar a huéspedes, usar códigos, filmar contenido, tomar prestado equipo o pasar la noche sin mi permiso por escrito. Cualquiera que llegue sin permiso será rechazado de nuevo. Mi padre respondió, suenas como una casera. Respondí, no, sueno como una propietaria. Luego me detuve. Fue suficiente. Los límites se debilitan cuando seguimos explicándolos a personas comprometidas a malinterpretarlos. Mi madre llamó a Ethan una vez. Respondió en altavoz mientras yo estaba sentada a su lado.
Ella dijo, puedes hacerla entrar en razón. Ethan dijo, creo que Abigail está siendo sensata por primera vez en mucho tiempo. Ella se quedó boquiabierta. La familia debería compartir. Él dijo, compartir requiere consentimiento. Tomar requiere excusas. Ella colgó. Lo miré. Se encogió de hombros. Me gusta ser claro. Estaba aprendiendo a que me gustara a mí también. Un mes después, mi padre pidió reunirse. Lugar público, cafetería, sin cónyuges. Esa última parte me hizo sonreír. Todavía creía que me volvía irrazonable solo cuando era influenciada por otra persona. Acepté, pero con condiciones. Sin discusión sobre el uso de la casa del lago. Sin insultos. Sin culpa sobre la infancia. Si decía inversión, me iría. Llegó temprano. Siempre lo hacía cuando quería el control. Durante los primeros 10 minutos, habló de la vergüenza. La gente había preguntado qué pasó. Había quedado como un tonto. Los niños se habían decepcionado. El hotel había sido caro. Escuché, y luego pregunté, ¿lamentas haber planeado un viaje a mi casa sin preguntar? Parecía ofendido. No es así como lo vi. Por eso estamos aquí. Se reclinó. Lo vi como la familia usando un lugar que existe porque fuiste criada para trabajar duro. Cerré los ojos brevemente. Ahí estaba. El puente entre su crianza y mi propiedad. En su mente, si ayudó a crear mi ética de trabajo, poseía un porcentaje de lo que esa ética producía. Dije, me criaste. No eres dueño del resultado. Su mandíbula se tensó. Los hijos deben a sus padres respeto. Sí. No propiedad. No tuvo respuesta para eso. Así que cambió de tema. ¿Qué clase de hija bloquea a su familia en una entrada? Me puse de pie. La clase cuyo padre ignora la palabra, no. Luego me fui. El café quedó intacto. Eso se sintió lo suficientemente simbólico como para ser molesto. Mira, mi madre se acercó más a entender. No rápidamente y no limpiamente. Llamó una tarde y no lloró. Eso solo ya era nuevo. Dijo, sigo pensando en lo que dijiste. Que compartir requiere consentimiento. Esperé. Pensé que porque tenías más, pedirte menos era injusto para todos los demás. Me senté. Mamá, no pediste, asignaste. Lo sé. 2 palabras. Pequeñas. Peligrosas. Porque me hicieron tener esperanza. Continuó. Creo que confundí estar orgullosa de ti con sentirme con derecho a lo que construiste. Esa frase fue mejor. No perfecta, pero mejor. Dije, la casa es donde me recupero de la vida que pagó por ella. Se quedó en silencio, luego susurró. Nunca lo pensé de esa manera. Lo sé. Debería haberlo hecho. Sí. Lloró entonces, pero no fuerte, y no me pidió que la consolara. Eso importó. No hubo reconciliación esa noche. No se extendió ninguna invitación. Pero una puerta dentro de la conversación se abrió una rendija. No la puerta de la casa del lago, esa permaneció cerrada. Una puerta diferente. Una donde la verdad podría algún día entrar sin traer equipaje. Jessica intentó una vez disculparse para conseguir contenido. Me envió un mensaje de texto, ahora entiendo los límites. Tal vez podríamos hacer un fin de semana de sanación en el lago y hablar sobre el crecimiento familiar. Sería realmente significativo. Me quedé mirando el mensaje y luego respondí, sin filmar, sin publicar, sin invitados, sin pasar la noche. No respondió. Eso me dijo qué tipo de sanación quería. Kevin finalmente pagó por el kayak, no porque se volviera noble, sino porque le envié el recibo, el presupuesto de reparación y una solicitud de pago cada viernes a las 9 de la mañana durante 8 semanas. Escribió, está bien, deja de facturarme. Le respondí, gracias por pagar tu deuda. Dijo, ahora eres imposible.
Sonreí. Ahora. Esa era la palabra. Siempre había sido posible antes. Posible para pedir prestado, posible para presionar, posible para invadir, posible para hacer sentir culpable. Volverse imposible de explotar se siente grosero al principio. Luego se siente como respirar. La primera visita familiar después del incidente de la puerta ocurrió casi un año después. No 20 personas, no un fin de semana. Mi madre sola, durante 2 horas. Planeado con 3 semanas de antelación. Preguntó qué podía traer. Dije que nada. Trajo una pequeña planta de todos modos, pero no la usó como moneda emocional, así que la acepté. En la casa, se paró en la entrada y miró a su alrededor como si la viera por primera vez. Tal vez lo estaba haciendo. No como un lugar de vacaciones, sino como mi hogar. Dijo, es pacífico. Sí. Entiendo por qué lo proteges. No respondí de inmediato. Luego dije, necesito que entiendas que protegerlo de ti fue necesario. Cerró los ojos. Lo sé. Nos sentamos en el porche. No pidió la contraseña del wifi. No abrió el refrigerador. No sugirió dónde deberían ir los muebles. Cuando se fue, me agradeció por invitarla. No por acoger a la familia, no por compartir. Por invitarla. Esa era la diferencia. La invitación respeta la puerta. El derecho adquirido prueba la cerradura. Mi padre todavía no ha vuelto a visitar. Esa es su elección, o su orgullo. A veces son la misma cosa. Ahora envía mensajes de texto en los días festivos. Cortos, civiles, sin peticiones. Respondo algunos, no todos. Kevin ha venido una vez a almorzar, pagó la gasolina que usó en el bote y se fue antes del atardecer. Jessica no ha sido invitada. Dice que la estoy castigando. Yo digo que estoy leyendo su comportamiento con precisión. La casa del lago es más silenciosa ahora, no solitaria. ¿Silenciosa? Hay toallas extra, pero nadie asume que son suyas. Hay bocadillos, pero nadie vacía los estantes sin preguntar. Hay una habitación de invitados, pero los invitados esperan ser invitados. El dormitorio principal sigue siendo mío. Eso suena obvio. Me tomó 38 años entender que las cosas obvias aún pueden requerir ser impuestas. A veces camino hasta la entrada cuando estoy allí sola. No es nada especial. Metal negro, teclado, cámara, una pequeña caseta de guardia. Pero me encanta. Una puerta no es emocional. No debate si eres una buena hija. No recuerda quién pagó tus aparatos de ortodoncia. No le importa si tu hermana necesita un telón de fondo. Hace una pregunta. ¿Tienes permiso? Esa pregunta cambió mi vida. Si tu familia trata tu éxito como propiedad comunal, escucha con atención. Se te permite ser dueño de lo que construiste sin disculpas, sin presentar un horario de uso familiar, sin demostrar que eres lo suficientemente generoso como para merecer la paz. Un hogar no es egoísta porque tiene una cerradura. Un límite no es cruel porque alguien planeó violarlo. Si la gente hace arreglos antes de recibir tu consentimiento, la inconveniencia de cancelar esos arreglos les pertenece a ellos, no a ti. Y si tus padres llaman a criarte una inversión, recuerda esto. Los hijos no son productos financieros. La crianza no es un préstamo. El amor no es una hipoteca presentada contra tu futuro. Puedes estar agradecido por de dónde vienes y aún así negarte a entregar lo que construiste. Puedes amar a la gente y aún así dejar que paguen su propio hotel. La amabilidad sin respeto propio se convierte en una puerta para la explotación. Cierra la puerta cuando debas. Cambia el código. Llama a la entrada. Deja que la cerradura diga la verdad hasta que tu voz deje de temblar. Mi nombre es Abigail Miller. Mi familia planeó un fin de semana largo para 20 personas en mi casa sin preguntarme. Me dijeron que llenara el refrigerador, preparara toallas, me comportara adecuadamente, no arruinara el viaje. Así que dije no. Vinieron de todos modos. Y por primera vez, Min no tuvo hardware.
Los códigos fueron cambiados. Los pases de invitado, cancelados. La entrada fue advertida. Mi padre gritó que lo estaba humillando. Mi madre lloró que los niños estaban molestos. Mis hermanos se quejaron de los hoteles, el contenido y la inconveniencia. Pero nadie entró en mi casa. Ese fin de semana no destruyó a mi familia. Reveló la versión de la familia que había dependido de mi silencio. Y detrás de la puerta cerrada, encontré algo que había estado comprando durante años sin entender completamente qué era. No una casa de vacaciones, no una casa en el lago. Paz. Mía, pagada con mi trabajo, protegida por mi límite, y finalmente no disponible para cualquiera que creyera que el amor significaba acceso sin consentimiento.